Capítulo 6. El peso del mando. Mientras la nebulosa exterior pintaba remolinos de color contra el vacío, los pensamientos de Stone fueron interrumpidos por un suave tintineo en su puerta. La comandante Alara Miles, su leal segunda al mando, entró con una expresión sombría. Llevaba un archivo sellado, del tipo que auguraba malas noticias. Almirante, hemos completado las simulaciones para la nueva arma, dijo, colocando el archivo sobre su escritorio con deliberado cuidado. El arma, con nombre en clave martillo de pulsos, estaba diseñada para desestabilizar los sistemas de energía centrales de cualquier nave en un radio de 1000 kilómetros. En la práctica, una sentencia de muerte para cualquier navío atrapado en su estela. Los dedos de Stone rozaron el frío metal del archivo, y su voz se mantuvo firme, ocultando la agitación en su interior. Alara dudó. Un destello de incertidumbre cruzó sus severos rasgos. Es efectiva, almirante. Posiblemente demasiado efectiva. Si se despliega, podría poner fin a la guerra rápidamente, pero con un coste catastrófico para la vida civil si se usa cerca de zonas pobladas. La gravedad de sus palabras quedó suspendida entre ellos. Stone se reclinó, el cuero de su silla crujiendo suavemente bajo su peso. Su mente repasó a toda velocidad las implicaciones, las vidas que podrían salvarse frente a las que se perderían de forma involuntaria. ¿Podría cargar con el peso de esas almas inocentes? ¿Podría vivir convirtiéndose en aquello contra lo que siempre había luchado? Muéstreme las simulaciones, exigió, su voz un gruñido grave que más que oírse, se sentía. Alara asintió, sus movimientos precisos mientras activaba el holoproyector. La habitación se oscureció, reemplazada por el brillo fantasmal de las imágenes proyectadas. Observaron en silencio cómo las simulaciones mostraban el martillo de pulsos en acción. Naves enemigas inutilizadas en un instante, redes eléctricas en colonias cercanas parpadeando y muriendo. La cruda realidad de la guerra, despojada de su gloria. Cuando las luces volvieron, Stone se encontró mirando no a los confines del espacio, sino a su propio reflejo en la ventana, un hombre atormentado por el espectro de las decisiones aún por tomar. Al volverse hacia Alara, encontró en sus ojos un espejo de su propio conflicto. Ella sabía, tan bien como él, el peso que conllevaban estas elecciones. Necesito pensar en esto, Alara, murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella asintió, comprendiendo la soledad que buscaba. No era solo un respiro, sino un campo de batalla en sí mismo. La habitación se vació, dejando a Stone a solas con sus pensamientos. Las estrellas ya no le ofrecían consuelo, solo eran testigos de las cargas que soportaba. Reflexionó sobre las líneas que separan el deber de la moralidad, cada decisión un hilo en el intrincado tapiz del mando. Fuera de los confines de la Starfire, la galaxia giraba, indiferente a la difícil situación de sus habitantes. Dentro, Adam Stone luchaba con las sombras de lo que debía hacerse frente a lo que debería hacerse. En la quietud antes de la tormenta, el peso del mando recaía pesadamente sobre sus hombros, una carga nacida en el silencio del espacio. Capítulo 7. Traición en las filas. La teniente Marakel, la asesora de confianza de Stone, presentó los últimos informes de inteligencia con una firmeza que contradecía la tensión que sentía. Los movimientos de los Elar son los previstos. Se están reagrupando cerca del cinturón de Tei, informó, su voz una calma que contrastaba con la preocupación latente en sus ojos. Cuando la reunión terminó, Stone se quedó atrás, sus pensamientos turbios por las estrategias de guerra y el peso de las batallas venideras. Su círculo de confianza, un cuadro de oficiales experimentados y expertos tácticos, fue saliendo, cada uno absorto en sus propias cargas. A solas, Stone se permitió un momento de vulnerabilidad, su mano descansando pesadamente sobre el frío metal de la mesa. Pero la paz era un lujo que el almirante no podía permitirse por mucho tiempo. El pitido del panel de comunicaciones lo devolvió a la realidad. Una solicitud de línea segura parpadeaba desde una fuente desconocida, pero llevaba la firma de encriptación de la Agencia de Inteligencia Galáctica. Con la curiosidad despierta y el ceño fruncido, Stone aceptó la llamada. Una figura encapuchada apareció en la pantalla, sus rasgos ocultos por las sombras. Almirante Stone,
Lo que estoy a punto de revelarle debe ser tratado con absoluta discreción. La voz estaba distorsionada, mecánica. Continúe, respondió Stone, su voz sin delatar su escepticismo. Tiene un traidor entre sus filas más cercanas. Alguien que filtra sus secretos a los Elar. Reveló la figura, enviando un pico de adrenalina por las venas de Stone. Pruebas. Necesito pruebas sólidas, exigió Stone, su corazón latiendo con una mezcla de ira y temor. Segundos después, paquetes de datos comenzaron a llegar a través del canal de comunicación. Mensajes interceptados, registros de transacciones y grabaciones de vigilancia. La mirada de Stone se endureció al ver la prueba innegable. Las imágenes parpadearon en la pantalla, mostrando a la teniente Marakel en reuniones clandestinas con conocidos agentes Elar. La traición dolió con una intensidad cruda y abrasadora. Mara, que había luchado a su lado, que había compartido tazas de infusión rellana en los momentos de calma entre tormentas, ahora era una traidora. Cuando la comunicación se cortó, Stone se quedó sentado, envuelto en un silencio sofocante. Necesitaba actuar con rapidez, con decisión, pero cada paso se sentía como un descenso a un abismo más oscuro. La confrontación debía manejarse lejos de las miradas indiscretas de la tripulación. Stone convocó a Mara a su despacho privado con el pretexto de planificar su próximo movimiento estratégico. Cuando ella entró, la familiaridad de su presencia, una presencia en la que había confiado implícitamente, retorció aún más el cuchillo de la traición. Mara, comenzó Stone, su voz firme, enmascarando la agitación interior. Hemos compartido muchas victorias, enfrentado numerosas derrotas. La lealtad, por encima de todo, ha sido la piedra angular de nuestra relación. ¿Por qué? Empujó la evidencia condenatoria sobre el escritorio hacia ella. La reacción de Mara fue un destello de sorpresa, rápidamente sofocado por una resignación serena. Almirante, lo hice por nosotros. Por Nova Prime. Prometieron paz, el fin del derramamiento de sangre. Pensé. Su voz se apagó, la certeza de sus convicciones desmoronándose ante la gravedad de sus acciones. El corazón de Stone dolía con una potente mezcla de ira y pena. La paz construida sobre el engaño no es paz, Mara. Nos has puesto a todos en peligro. Los guardias llegaron a una señal de Stone, sus pasos resonando huecos en la compacta habitación. Mientras se llevaban a Mara, su última mirada no fue de desafío ni de arrepentimiento, sino de una profunda tristeza. A solas, Stone se enfrentó al paisaje estelar más allá de su ventana, el peso del liderazgo más pesado que nunca. La traición había venido de dentro, un crudo recordatorio de que la guerra estaba lejos de terminar y sus costes no dejaban de aumentar. Tenía decisiones que tomar, estrategias que revisar y, posiblemente, más traiciones que descubrir. Pero primero, tenía que asegurar de nuevo la confianza de su tripulación, garantizando que el tejido de su unidad no se rasgara de forma irreparable. Capítulo 8. La tormenta que se avecina. Detrás de él, el centro de mando bullía de actividad. Oficiales y miembros de la tripulación se movían con determinación, sus voces un murmullo bajo contra el telón de fondo de consolas que pitaban y maquinaria que zumbaba. El aire estaba cargado de expectación y del peso de la inminente confrontación. Almirante, han llegado los últimos informes de inteligencia, anunció la teniente Mara Klein, acercándose con una tableta de datos en la mano. Su expresión era grave, reflejando la seriedad de la información que portaba. Stone se apartó de la ventana, su rostro se dibujó con líneas sombrías. Escuchemos, ordenó, su voz firme a pesar de la agitación en sus pensamientos. Mara le entregó la tableta, sus dedos rozando los suyos al hacerlo. Está confirmado, señor. La superarma de los Elar supera nuestros temores iniciales. Se preparan para lanzarla en la próxima rotación galáctica. Si eso sucede, Nova Prime no tendrá ninguna oportunidad. La mandíbula de Stone se tensó mientras leía el informe. El arma, apodada aniquiladora de estrellas por los propagandistas Elar, era capaz de desatar un pulso tan devastador que podría vaporizar la atmósfera de un planeta entero en un instante. La idea de tal poder le revolvía el estómago, pero el miedo era un lujo que no podía permitirse. Necesitamos una contramedida,
dijo Stone, levantando la vista. Sus ojos se encontraron con los de Marai. Por un momento, su determinación flaqueó al ver su propio temor reflejado en la mirada de ella. «Podríamos tener una, almirante», respondió ella, su voz un faro de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Nuestros técnicos han estado trabajando en un generador de escudos experimental. No ha sido probado en estas condiciones, pero está diseñado para absorber y redistribuir energía a una escala masiva». Stone lo consideró. Era una apuesta, pero todo en la guerra lo era. «Preparen el prototipo para su despliegue y consíganme una línea directa con nuestros aliados. Si vamos a caer, caeremos luchando juntos». Mientras Mara asentía y se giraba para transmitir sus órdenes, la atención de Stone se centró una vez más en la vista exterior. La flota aliada era un mosaico de tecnología y determinación. Naves de una docena de mundos, cada una diferente en diseño pero unidas en propósito. Eran más que una fuerza militar. Eran un símbolo de la unidad interestelar que los Elar buscaban destruir. Las horas pasaron mientras los preparativos avanzaban a toda máquina. Stone se encontraba en el puente, supervisando la sincronización de las estrategias defensivas de la flota. Las naves se alinearon en formación, creando capas de potencia de fuego y protección, listas para proteger a Nova Prime del asalto inminente. «Almirante, todas las naves informan estar listas. Escudos al máximo, armas preparadas. El generador experimental está en posición y listo para activarse a su orden», informó el comandante Tao, su voz calmada pero subrayada por una urgencia que reflejaba los latidos del corazón de Stone. «Muy bien, comandante. Transmita a todas las naves. Ha llegado el momento. Manténganse firmes. Protejan el Prime. Por nuestros hogares, por nuestro futuro», declaró Stone, su voz retumbando por el sistema de comunicaciones, llegando a través del vacío a cada alma preparada para la batalla. La respuesta fue un rotundo coro de afirmación de la flota, una resolución unificada que recorrió la Starfire y más allá. Stone lo sintió, una oleada de coraje que fortaleció su espíritu. Cuando la armada Selar apareció en el horizonte, una siniestra formación de naves contra el telón de fondo de una estrella moribunda, Stone dio la orden. «Activen el generador». Una luz se arqueó a través del espacio, un escudo vívido que floreció desde el corazón de la flota para envolver a Nova Prime. La primera oleada del asalto Selar se rompió contra él, una marea de furia que se convirtió en desesperación cuando su armamento no logró penetrar. Stone observó, con el corazón desbocado, cómo se desarrollaba la batalla. Era una danza de destrucción y defensa, cada movimiento contrarrestado por un acto de valiente desafío. Los Selar eran implacables, pero también lo eran los defensores de Nova Prime. Bajo el mando de Stone, no eran meros supervivientes. Eran guerreros de la luz contra la sombra de la oscuridad. El capítulo se cerraría con esta imagen de resiliencia. La Starfire y sus aliados, erigidos como baluartes contra la noche, su unidad un testimonio de la fuerza de aquellos que se atreven a permanecer juntos. Capítulo 9. Ecos de guerra. La inmensidad del espacio cerca de Nova Prime nunca se había sentido tan claustrofóbica. El almirante Adam Stone observaba desde el centro de mando de la Starfire cómo la flota Selar emergía del Warp como un enjambre de peces depredadores. Sus naves, elegantes y angulosas, cortaban el vacío con una precisión letal. La mandíbula de Stone estaba apretada, sus ojos acerados. Hoy se decidiría el destino de Nova Prime, y quizás de la humanidad misma. «Almirante, todas las unidades están en posición», informó la teniente Caramiles, su voz una calma que contrastaba con la tensión subyacente que atenazaba a la tripulación. La Starfire, rodeada de naves aliadas de una docena de mundos, estaba erizada de armamento listo para ser desatado. «Señala a la flota. Ataquen a mi orden», ordenó Stone, su voz reverberando por el centro de mando. Mientras llegaba la confirmación, un silencioso asentimiento de su tripulación, Stone presionó el botón de comunicación. «Aquí el almirante Stone. Toda la tripulación, prepárense para el combate». La batalla comenzó con un silencio atronador mientras haces de energía cargada se entrecruzaban en el espacio. La Starfire lideró la carga,
sus cañones disparando andanadas de plasma que surcaban la negrura hacia las naves Selar. Las explosiones florecieron como flores mortales, arrojando una luz breve sobre los rostros de la tripulación de Stone, cada expresión grabada con determinación y miedo. En medio del caos, una nave Selar más pequeña y ágil rompió la línea defensiva, dirigiéndose directamente hacia la Starfire. Los ojos de Stone se entrecerraron. Miles, redirija la energía auxiliar a los escudos de popa. Prepárense para enfrentarlos de cerca. A medida que la nave enemiga se acercaba, Stone pudo ver al comandante Selar a través de la pantalla principal, sus rasgos duros e inflexibles. No era un piloto cualquiera, era el general Borker, el arquitecto de las campañas más brutales de los Selar. Las miradas de los dos líderes se cruzaron a través de la fría extensión, un reconocimiento sin palabras de la enemistad que los mantenía allí. Con una hábil maniobra, la Starfire giró, sus cañones laterales rugiendo. La nave Selar era rápida, esquivando la andanada inicial, pero no lo suficiente como para evitar los siguientes disparos. Sufrió un impacto directo y, por un momento, pareció quedar suspendida contra el telón de fondo de estrellas antes de contraatacar. La nave de Borker desató un pulso de energía que sacudió la Starfire. Sonaron las alarmas y la cubierta se estremeció bajo los pies de Stone. ¿Informe de daños?, gritó, aferrándose a su consola. Escudos al 40% y bajando. Integridad del casco comprometida en los sectores 7 a 9. Gritó un técnico, con la voz tensa. Stone apretó los dientes. Concentren todo el fuego en esa nave. Inutilícenla. Quiero a Borker vivo. La batalla continuó, con la flota de Nova Prime ganando lentamente la ventaja a medida que el número de los Selar disminuía. Pero la victoria aún no estaba asegurada. La superarma, oculta en algún lugar de la nave insignia restante de los Selar, se cernía como un temor tácito entre la tripulación. Finalmente, cuando la Starfire y su escuadrón acorralaron la nave averiada de Borker, Stone hizo su movimiento. Poniéndose un traje de presión, lideró un equipo de abordaje a través del campo de batalla lleno de escombros, a través del vacío, hasta la nave Selar. Dentro, encontraron una feroz resistencia. Los disparos láser iluminaban los estrechos pasillos, el aire denso con el olor a metal chamuscado y ozono. Stone luchó en la vanguardia, cada disparo de su rifle acercándolo más a Borker. Cuando por fin irrumpieron en la sala de mando, Stone encontró a Borker esperándolo, tan estoico como lo había sugerido su imagen holográfica. Almirante Stone, saludó Borker, su tono casi respetuoso. Un adversario digno, por fin. Stone apuntó su rifle a Borker. Ríndase y ordene a su flota que se retire. Ponga fin a esto ahora o, por lo que más quiera, lo terminaré yo por usted. La tensión se estiró como un hilo tenso entre dos guerreros, atados por el deber e impulsados por la supervivencia. La mirada de Borker se desvió hacia su tripulación caída, luego de nuevo a Stone. Lenta, casi imperceptiblemente, asintió. Mientras el fuego se extendía por las flotas, las estrellas ya no parecían meros puntos de luz, sino faros de una frágil esperanza. Stone, de pie en el corazón de la nave enemiga, sintió el peso del momento. Esta batalla había terminado, pero la guerra por la paz acababa de comenzar. Capítulo 10. Cenizas de la victoria. El coste había sido tremendo. Nova Prime estaba a salvo, por ahora, pero el precio de la paz estaba grabado a fuego en las almas de los que sobrevivieron. Los ojos de Stone, endurecidos por años de mando, reflejaban una tormenta de emociones. Orgullo, pena, alivio. Cada emoción, un fragmento del todo, punzante con su propia agudeza. Mientras sus equipos de reparación trabajaban en las secciones dañadas de la nave insignia, Stone se retiró a sus aposentos privados. Las paredes, que normalmente eran un consuelo, ahora se sentían como barreras hacia el mundo que necesitaba enfrentar. Activó el proyector holográfico y la habitación se llenó con los rostros de los líderes aliados, sus rasgos sombríos pero sus espíritus intactos. Hemos mantenido la línea, comenzó Stone, su voz firme a pesar de la fatiga que pesaba sobre él como una segunda piel. Gracias a su valentía, la amenaza Selar ha sido repelida.
Pero nuestra victoria no está exenta de sombras. Los líderes asintieron, sus rostros un mosaico de la diversidad de la galaxia, cada uno cargando sus propias historias de pérdida y desafío. Stone continuó: ahora debemos pensar en el futuro. Esta guerra nos ha enseñado el valor de nuestra unidad. Somos más fuertes juntos que separados. Y aunque los Elar han sido derrotados hoy, la galaxia sigue siendo un lugar de amenazas potenciales. La conversación derivó hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de sus defensas. Se hicieron planes, se asignaron recursos, pero a través de todo ello, los pensamientos de Stone se desviaron hacia las pérdidas personales sufridas por su tripulación y los aliados. Cada baja era un nombre, un rostro, una vida que había creído en la causa por la que luchaban. Después de la reunión, Stone caminó por los pasillos de la Starfire. Las paredes resonaban con los débiles sonidos de las reparaciones en curso, una nave sanando, al igual que su tripulación. Se detuvo junto a un muro conmemorativo donde se exhibían los nombres de los caídos, con una nueva adición para los perdidos en la batalla. Sus dedos recorrieron los nombres grabados, y sintió una conexión con cada uno, recordando rostros, sonrisas. En el comedor, Stone se unió a su tripulación. Se reunieron no solo para alimentarse, sino por la camaradería que era su verdadero sustento. Las conversaciones fluían a su alrededor. Relatos de valentía, de situaciones límite, de aquellos que habían hecho el sacrificio supremo. Era aquí, entre su gente, donde Stone sentía el peso de su mando con mayor agudeza. La teniente Cara, con el brazo en cabestrillo, se le acercó. «Lo conseguimos, señor», dijo, una sonrisa tentativa asomando a través de su agotamiento. «Lo conseguimos», afirmó Stone, su mano en el hombro de ella en un gesto paternal. «Y seguiremos haciéndolo todo el tiempo que sea necesario para asegurar la paz». Esa noche, mientras Stone contemplaba la galaxia estrellada desde sus aposentos, se permitió un momento de vulnerabilidad. Las estrellas parecían ofrecer una promesa silenciosa de infinitas posibilidades. Nova Prime se reconstruiría y quizás con el tiempo, encontraría un camino hacia una paz duradera. Mientras sus pensamientos se volvían hacia el futuro, hacia los desafíos que se avecinaban, sabía que la galaxia era vasta y su victoria solo un momento en su antiguo tapiz. Pero era un momento de cambio, de esperanza. Stone lo sintió profundamente, una determinación asentándose en sus huesos. Al acercarse el amanecer, la primera luz de los soles distantes se filtró por las ventanas, arrojando un resplandor que parecía susurrar nuevos comienzos. El almirante Adam Stone, guardián de Nova Prime, se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que esos nuevos horizontes pudieran traer. Capítulo 11. Nuevos horizontes. Tras el devastador crescendo de la guerra, Nova Prime emergió lentamente de la sombra de la destrucción. La colonia, que una vez fue un vibrante testimonio del ingenio y la resiliencia humanos, ahora llevaba las cicatrices de la ira del Imperio Stellar. Mientras el almirante Adam Stone caminaba por los distritos en recuperación, su mirada se posaba en las estructuras reconstruidas y en los rostros de aquellos que habían soportado lo impensable. Cada paso era un recordatorio del precio pagado por la paz. El aire estaba impregnado del olor a materiales de construcción nuevos. Polímero y aleación se fusionaban bajo las hábiles manos de trabajadores tanto humanos como alienígenas. La unidad, que una vez fue una necesidad estratégica, había florecido en un compromiso compartido de reconstruir, más fuertes que antes. Los niños jugaban entre los nuevos edificios, sus risas un bálsamo para las almas cansadas de los defensores de la colonia. Stone se detuvo junto a un monumento erigido en el centro de la plaza principal. Era una estructura simple pero elegante, que consistía en una serie de espirales entrelazadas que se elevaban hacia el cielo, cada espiral representando un mundo miembro de la Alianza. Trazó los nombres grabados en la superficie metálica, cada uno un crudo recordatorio de las vidas perdidas. Mientras estaba allí, veteranos y civiles por igual se acercaron, asintiendo solemnemente o deteniéndose para compartir una palabra tranquila de gratitud. Su respeto pesaba sobre él, un manto de responsabilidad que nunca había buscado, pero al que no podía renunciar. En la soledad de su despacho a bordo de la Starfire,
que ahora orbitaba el planeta como un guardián en lugar de una máquina de guerra, Stone reflexionaba sobre el futuro. La pantalla holográfica frente a él parpadeaba con mapas estelares y amenazas potenciales, pero su mente estaba en otra parte. Vagaba por los confines del espacio explorado, por los territorios inexplorados que los Elar habían recorrido libremente. Con la flota enemiga ahora dispersa y su estructura de mando desorganizada, el panorama político de la galaxia estaba cambiando. Surgirían nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades. Un suave tintineo anunció la llegada de la general Lietar, su leal segunda al mando y una alienígena cuyo pueblo había sido de los primeros en unirse a Nova Prime. La presencia de Lie siempre era un marcado contraste con las visiones centradas en lo humano que a veces impregnaban el mando. Sus ojos brillantes y perspicaces reflejaban un universo de posibilidades. Adam, llevas horas mirando ese mapa, dijo con un suave y musical acento que transmitía tanto preocupación como diversión. Quizás es hora de buscar tus respuestas más allá de las estrellas. Stone sonrió levemente, apreciando su sabiduría. Quizás tengas razón, Lie. Ya no se trata solo de defender nuestras fronteras. Tenemos la oportunidad de construir algo duradero aquí. Una coalición no solo para la supervivencia, sino para la prosperidad de todos. Discutieron el potencial de una unión galáctica, una federación de mundos unidos no por el miedo a la aniquilación, sino por objetivos compartidos y beneficios mutuos. Mientras hablaban, Stone sintió un cambio dentro de sí mismo. La guerra lo había cambiado, había arrancado partes de su alma, pero en su lugar crecía algo nuevo, una visión de futuro, no solo para Nova Prime, sino para todos los seres sintientes dispuestos a compartir el sueño de la paz. El capítulo se cerró con Stone contemplando las estrellas parpadeantes desde el ventanal. Cada una contenía una historia, un misterio o quizás un nuevo aliado. Con las lecciones del pasado grabadas en su corazón, estaba listo para navegar por las aguas inexploradas de la diplomacia y las relaciones interestelares. La guerra le había enseñado el coste del conflicto, y ahora la paz ofrecía la promesa de horizontes infinitos. Mientras las estrellas llamaban, Adam Stone sabía una cosa con certeza. El viaje que tenían por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brillaba más que la oscuridad del espacio.